Puedes abrir por favor en Efesios 5. Y vimos la vez pasada, no hace 8 días, sino 15, que acerca de cómo esta parte de la epístola que Pablo como prisionero escribió, pero es importante para nosotros, es su perspectiva de él al escribir eso, no solo para él, sino para los que lo van a leer, es sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, eso, si adoptamos esa perspectiva y leemos todo eso, entonces vemos, ahora sí, de otro ángulo, estamos viendo lo que es la vida cotidiana de cualquiera. Capítulo 3, un poco sobre eso, pero ya 4 y 5 están hablando de lo que vivimos y lo a veces complicado que es vivir con otros, aunque también redimidos, creyentes, sellados, como dice, todo lo que él dice de cada creyente es cierto, pero descubrimos que es complicado convivir y vivir juntos y trabajar juntos y además vivir en un mundo que realmente o no ve o es totalmente hostil a lo que creemos y decimos. Ok, entonces vamos a tomar el último de capítulo 5 en versículo 19, la parte de lo que es realmente vivir como hijos de Dios. Entonces vivir como Él, ser imitadores de Dios como hijos amados, terminando en la parte de que entonces vivir llenos del Espíritu, en la plenitud de Dios. Otra vez, o sea, desde ahí sentado en lugares celestiales y Jesús sentado en el trono a la diestra del Padre. O sea, ¿qué impide realmente para que todo sea ideal? Y sobre todo, ¿qué es lo que está restándole a la plenitud de Dios? Entonces, versículo 19, hablando con vosotros, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, es una vida ya no sin problemas, pero con una perspectiva bastante distinta a lo que cualquiera que tú vas a encontrar en el mercado, en el trabajo, entre tus vecinos, y así. Entonces, si podemos verlo desde ahí también. Y luego, casi todas las Biblias ponen versículo 21 a lo que sigue como otro segmento, otro tema. Porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y luego empieza a hablar a las casadas, a los maridos, a hijos, a padres, a siervos, a amos y todo eso. Entonces, pero que como que la base es sométanse unos a otros. El problema, que es una ventaja que nos ayuden como a ver la estructura de lo que estamos leyendo y no nada más una lista de versículos, sino esto es un párrafo, ya cambió el tema, entonces como que la estructura de lo escrito también. El problema es que a veces ponen, con los títulos que ponen no siempre es muy atinado, a veces sí, a veces no. Entonces, porque tan así, y hay algunas ediciones de la Biblia que ponen versículo 21 colgado de versículo 20. Entonces, vivir llenos del Espíritu, cantando con gozo, hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, porque de la abundancia del corazón la boca habla, dice Jesús. Entonces, o sea, obviamente está describiendo una forma de ser muy hermosa, pero es muy distinta. Entonces dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, si lo ves como que eso ya cierra la parte de arriba, queda muy bien. Pero también queda muy bien como cabeza de la parte que sigue. Entonces, pero lo que hay que ver es que a veces como que trozamos las escrituras y que esto es otra cosa. Ahora, lo que hay que ver es, en el primer siglo tenías, por decir, a los judíos y dos ídolos, el templo y el día de reposo. Y todo lo que hacían
era de acuerdo con su celo por su ídolo, ya sea el templo o el día de reposo. Y todo lo que le perseguían a Jesús tenía que ver con eso. Ahora, tienes a los griegos, los romanos, el resto del imperio romano, pero también Persia, también Egipto, o sea, llegando cada vez más lejos. Pablo quería ir, escribe a los romanos que quería ir a España, que eran salvajes prácticamente. O sea, Roma llega y civiliza en la península ibérica, como llegó a Inglaterra, a Francia y todo, y peleó, pero dominó. Pero Pablo dice, sí, pero ya hay forma de ir. O sea, llevar el nombre de Cristo donde nadie ha escuchado esto. Entonces, vemos eso, y en ese mundo, que es un mundo secular, y puede ser religioso en el mundo secular, pero es el templo de Diana en Éfeso, por ejemplo, son los muchos templos a los diferentes dioses griegos y romanos y de importación. Entonces necesitamos ver, y todos esos dioses son representaciones de algún elemento en el universo y sobre todo en el mundo donde vivimos. Entonces podemos tener el Dios del viento, el Dios del mar, el sol, la fortuna es nombre de una diosa. Y entonces afortunadamente quiere decir que la diosa de suerte te está favoreciendo, ¿no? Entonces ganas una fortuna o gastas una fortuna. También, o sea, esos sinónimos empiezan a multiplicarse, pero el origen era eso. Entonces tienes todo eso, el Dios de la guerra, la diosa del amor, de sabiduría, o sea, todo eso. Entonces, como que tú te ligas en tu vida, en tu devoción religiosa, tú como que estás como que construyendo una dinámica y un sistema de apoyo y de bendición con alguno de esos dioses. Y luego tienes, entonces vivir así, o sea, triunfar. Entonces tendrían aquí en World Trade Center, aquí abajo, por Temisco, tendrías entonces seminarios y conferencias en World Trade Center acerca de cómo construir tu multinivel con el apoyo de Marte o de Venus o así. Entonces, y dices, ¿a poco? Pues sí, eso era, o sea, era muy secular eso, muy vivir en este mundo. Y secular tiene que ver con esto, lo que es esto, lo que tus 5 sentidos pueden captar y lo que tú puedes vivir y disfrutar. Entonces mueres y vas al Hades hasta el fin del mundo. ¿Y qué explica después? Pues dejamos de existir. Entonces nomás estás sentado en, no oscuridad, pero en sombras, esperando el fin del mundo. O sea, no hay esperanza, no hay condenación, no hay nada. Pero entonces come y bebe porque mañana moriremos. O sea, todo lo que vas a vivir lo tienes que vivir ahora. Entonces puede ser como los estoicos, que nada con exceso, todo con medida, y al rato ya lo ponen en corona y cigarros y todo eso en anuncios. Pero realmente es eso, o sea, disfruta plenamente, eso es todo lo que hay, entonces disfrútalo. Como decía una señora rezandera que tenía muchos hijos, entonces se hizo rezandera porque seguido alguien muere, entonces enseñó a sus hijos a acompañarle y a rezar en latín. Entonces, una señora que llegamos a querer mucho y terminó como creyente, pero en ese tiempo con un marido irresponsable, borracho y todo eso, pues se hace rezandera, entonces llevaba a sus hijos porque les daban café y pan en el velorio, ¿no? Y entonces, y luego les dice así, atásquense porque en casa no hay. Entonces coman bien y no sean muy exigentes con lo que les ofrezcan, cómenlo todo. Entonces, pero porque en casa no hay. O sea, al final de esto nos vamos ya a dormir. Entonces, ahora con esto tienes también a los gnósticos que decían, sí, pero tiene que haber algo más que esto, que de lo que es físico.
y tus emociones, tristeza, amor, miedo y todo eso, odio. O sea, tiene que haber más, algo trascendente. Entonces los gnósticos estaban proponiendo otras cosas. Ahora, lo que tenemos que ver, ¿por qué estoy diciendo todo este rollo? Y es miércoles, es noche, y ayúdame, Jaime. Ok, la razón es porque lo que Pablo está diciendo es una paradoja. Porque si estamos sentados, usted nos dio vida juntamente con Cristo, capítulo 2. Con Él también nos levantó y con Él también nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Colosenses, que es muy paralelo a Efesios y fue escrito al mismo tiempo, está mucho tocando, mucho más que a Efesios. En Colosas estaban invadidos de gnosticismo en la iglesia. Entonces mucho más enfatiza eso. Entonces, de la resurrección física de Jesús. Entonces, no solo nos dio vida, sino nos levantó y nos ha sentado. Y luego está diciendo que va a redimir nuestros cuerpos. Entonces, es importante eso, o sea, que lo físico para los gnósticos es ilusión, como en el budismo, en el hinduismo también. Lo que es físico y material, sea placer o sea dolor, es ilusión. Entonces tienes que superar eso y ni siquiera mucha alegría ni mucha tristeza porque todo eso es ilusión y tienes que trascender. Okay, y a lo mejor tienes compañeros en tu vida que hablan así porque han tomado clases y todo eso, pero eso es gnosticismo. Y gnosis en griego es como prognosis, de donde viene nuestro verbo conocer, y los gnósticos eran los que sí sabían. Entonces, gnosticismo es como nosotros sí sabemos, los demás son unos ignorantes. Ok, entonces, y decimos, ¿dónde quedábamos nosotros, verdad? Entonces, los cristianos eran muy mal vistos, porque hasta los gnósticos, al menos en su forma de vivir o no vivirlo, por ejemplo, los corintios tomaban una forma de gnosticismo que podrían vivir y en inmoralidad sexual y nada que ver porque es mi cuerpo. Y mi espíritu yo me relaciono con Dios a través con mi espíritu. Entonces no importa lo que hago en mi cuerpo. Por eso en Corintios dice, todos compareceremos en el tribunal de Cristo y daremos cuenta por lo que hicimos cuando estábamos en este cuerpo mortal. Entonces, y hay mucho énfasis, por eso en 1 Corintios 15 habla Pablo muy específicamente de resurrección física de cada ser humano para vida eterna o para condenación. Entonces es importante ver eso, que Dios hizo el cuerpo. Y el gnosticismo dice que todo lo que es físico y material es como el otro, es una polaridad. Entonces lo máximo opuesto a Dios es lo físico y lo más puro de lo divino es puro espíritu. Entonces obviamente los gnósticos negaban la divinidad de Jesús. No puede ser Dios y ser hombre. Por eso Juan incluye detalles en su evangelio, Jesús comiendo cuando resucitó, el detalle de meter la lanza en el costado y ver la sangre, o sea que no era un espíritu flotando frente a la cruz, sino realmente un ser humano crucificado. Ahora, con esto en mente, lo que vamos a leer, todo esto es para darnos más apetito por lo muy práctico que Pablo está escribiendo aquí. Pero si te das cuenta, esto es porque habla del matrimonio de padres y sus hijos, siervos, amos, todo lo que es esto. O sea, esas relaciones y dinámicas de autoridad, la interrelación de seres humanos en cómo tenemos que vivir y trabajar. Entonces menciona eso y eso como que hay que superarlo. O sea, como que y ser más espirituales. Y Pablo está mostrando, o sea, colgado de lo que acaba de decir, que seamos llenos del Espíritu. Y que una vida llena del Espíritu, ¿cómo se ve? Llenos de gratitud, cantando con gozo, hablando unos a otros. El contenido de nuestra conversación es realmente gratitud y alabanza. O sea, imagínate. Y con eso viene así. O sea, no es otra habitación en el hotel, es la misma habitación. Otra vez versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí suena súper espiritual.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿qué pasa con su propio marido no es creyente? Y Pedro escribe sobre eso. O no está en obediencia con Dios. Pero entonces empiezan a decir, pero ¿qué pasa con? Entonces, obviamente esas cosas que está diciendo crean problemas. Al parecer no resuelven problemas, crean nuevos problemas. Entonces, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia como está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces estamos hablando de que el aspecto trascendente, y estando sentados, esposos, padres, hijos, estando sentados en Cristo en lugares celestiales, pero cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos todavía, que tienes que ir por las tortillas, tienes que cargar gasolina a tu coche, y es ahí donde estás rozando, que no es divino, no es muy celestial eso. Entonces, pero es muy práctico lo que está diciendo, cómo conectar eso, cómo aterrizamos ahora sí esto de estar sentados en Cristo en lugares celestiales. Entonces lo está explicando, que el matrimonio no es simplemente, en aquel entonces, un matrimonio para griegos y romanos, y los efesios eran eso. Un matrimonio era para ventaja de finanzas y patrimonios, y quizás oportunidad social, militar o gobierno o algo así, para palancas y demás. Entonces realmente nadie se casaba por amor, y los cristianos se casaban por amor, y eran marcianos, muy raros. Entonces decían que los cristianos además son ateos. ¿Por qué? Porque no van a ningún templo. Para mí era un problema que llegar a México iban al templo. Vamos al templo, hermano, y yo. Porque digo, en mi vocabulario, templo, no, iglesia. Templo es de dioses falsos, ¿qué hubo? Pero templo simplemente es un lugar de culto. Pero no tenían un lugar de culto. Muchas veces ya expulsados de sinagogas, ¿qué templo pagano les presta en la tarde? No tenemos sacrificios humanos o algo así, entonces les prestamos para que vengan a cantar a Jesús. No. Entonces tenían que ver cómo la hacía. La iglesia no, como que era una minoría en la sociedad y no miraban bien a los cristianos. Entonces, viendo eso, y Pablo está diciendo, pues entonces oren por mí, que soy preso de Cristo, no de Roma. Así. Entonces él está diciendo, bueno, sentados en Cristo en lugares celestiales, ¿cómo vamos a decir que soy preso de Roma? Cristo está en su trono. No soy preso de Roma, pero sí soy preso de Cristo. Entonces, y oren por mí. No que estás en lugares celestiales, Pablo, sí, pero oren por mí. ¿Pero por qué? Para que Dios mueva las cosas. Vamos a coincidir con Él. Vamos a sincronizarnos con lo que Dios está haciendo y lo que es su voluntad. Entonces, luego habla a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, que es una imagen del sacerdote levítico lavándose antes de acercarse al altar. Entonces, está hablando de un sacerdocio de todo creyente, inclusive mujeres. ¿What? Sí, entonces tenemos que ver, eso está rompiendo con muchos paradigmas sociales y religiosos en lo greco-romano y en lo judío, en lo muy pagano, en cualquier lugar del mundo, como que la mujer es el problema en el universo. Toda la mitología, en todas las culturas, le culpa a la mujer por todo. Y Adán la salvó. Prefirió morir con ella y no soltar. Entonces tenemos que ver, eso es muy diferente a cómo el mundo imagina
el cosmos, ¿ok? Entonces, viendo eso, tenemos así, y dice, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces, el matrimonio es una imagen, es un retrato de Cristo y la iglesia. Eso es lo trascendente. Eso es estar sentados con Cristo en lugares celestiales. El problema es que en la cocina hace calor, hay humo, no cocinaban con gas. Entonces todo es diferente, no es tan bello, no es tan cómodo. Lavar ropa a mano y no era mucha ropa, era la única ventaja, que eran pobres y no tenían mucho, pero o sea, su vida ya cotidiana no era muy celestial, no era. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pero lo hacían, porque el mundo quedó así. Al ver los cristianos vivir en formas tan prácticas en el mundo, esclavos, menores de edad y mujeres oían en el Evangelio otra versión del mundo y otra expectativa, y como Dios, el Dios altísimo, sobre todos los dioses que el hombre sirve, el Dios altísimo, el Dios viviente, que no puede ser representado con una imagen. Entonces, o sea, ese Dios ama a las mujeres. Ese Dios no está enojado con los esclavos, porque tenían la idea: si estás pobre, si eres huérfano, si eres esclavo, los dioses se enojaron contigo, y si te ayudamos, se enojan con nosotros. Y eso aún ves en Asia, en países musulmanes, aún ves eso, que no ayudan a los pobres, no ayudan a huérfanos. Porque no, pues te metes así y ya vas tú con los cinturonazos. Entonces, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Otra vez, eso da un golpe al gnosticismo. Entonces, el ascetismo, que es no comer, duro trato del cuerpo, todo eso que menciona más a los colosenses. O sea, el gnosticismo en ese sentido es como que no, sino cuidar, nutrir, proteger a la mujer. Entonces, diferente. Pero estamos viendo cómo estar sentados en lugares celestiales en Cristo, al aterrizar eso, es el reino de Dios en el mundo. Eso es lo que estaba promulgando. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, y a los gnósticos les encantaban misterios y ponían misterios como enigmas, y poco a poco ya te toman a un lado, ya estás listo, ya te voy a resolver el enigma, el misterio ya no va a ser un misterio. Por eso Juan escribe Apocalipsis y dice, ¡pum! La revelación de Jesucristo. O sea, ya no hay nada enigmático, ya no hay misterio, aquí está. Entonces es importante ver eso, que el cristianismo corta así, atraviesa todas las normas y expectativas culturales y religiosas. Y hasta hoy sigue haciéndolo. Hijos, capítulo 6. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y si has sido papá, has tenido quizás la conversación de que, ¿por qué me obligas? ¿Por qué tengo que doblar mi ropa? ¿Por qué tengo que tender mi cama? ¿Por qué tengo así? Entonces lo que yo empecé era eso con mis hijas. Que, bueno, mamá te pidió o yo te pedí que atropellaras un perro. No. O que ahogaras unos gatitos. No. Que le escupieras en el rostro a un ciego. No. ¿Qué te pidió? Pues que levante mis juguetes. Y si no los levantamos, ¿qué puede pasar? Pues viene mi hermana y lo pisotea porque no lo ve. Ajá, ¿y qué pasa a tu Barbie? La decapitan. Entonces, ¿te pidió algo malo? No. Pero ¿te pidió algo bueno para evitar algo malo? Sí. ¿Por qué no lo quieres hacer? Y eso es el problema desde Adán y Eva hasta ahora. No hay justo, ni aun uno. Nadie busca lo bueno. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a aterrizar eso. Pero entonces obedecer, es tremendo, obedecer en el Señor, como a las esposas lo mismo, como al Señor.
no puedes obligar a tus hijos a mentir. Entonces ahí está el cuento de siempre. Y pasó a alguien donde empezó nuestro primer estudio bíblico en Tehuacán, que tocaron y viene la niña, tenía como 4 años, dice, ¿está dónde es? Un vecino. Dile que no estoy. Entonces sale y él escucha que dice mi papá que no está. Entonces, o sea, no podemos obligarles a pecar. Es pecar contra ellos, y Jesús dice, mejor atas una piedra de molino, no de molino de nixtamal, molino de trigo, a tu cuello y al mar. Entonces, o sea, es importante. Entonces, igual, como las esposas no deben obedecer en algo que el Señor te dice no lo hagas. Primero le debes a Él. Entonces, descomplica las cosas. No quiere decir que no van a haber consecuencias. Acuérdate, en el primer siglo mujeres no tenían derechos, no había instituto de la mujer, no había leyes, así no había un abogado o abogada que te defendiera. Quizás tu padre, si era importante y tenía poder político, te podía defender. Pero si no, te podía poner un golpiza y no pasa nada. Igual niños podían matar a sus niños de cualquier edad. Esclavos también. Entonces, esto que dice, ay, pero ¿por qué tan exigente? Dices, estaba quitando los yugos, estaba quitando la dura servidumbre y la injusticia de sobre los más vulnerables. Y de hecho, ahora que tenemos feminismo y todo eso, y todo el mundo exige sus derechos, imagínate, el poder marchar y destruir propiedad exigiendo tus derechos, en aquel entonces, y no hace mucho en el tiempo y la historia, ibas a la cárcel o simplemente desapareces. ¿No? O sea, ¿cuáles derechos, cuáles protestas que no estamos de acuerdo? ¿Cuál pueblo unido que jamás será vencido? Entonces, todo ese atrevimiento y esa como que todo debe ser equitativo es fruto del cristianismo, porque en ninguna otra cultura existía. ¿Okay? Entonces, viendo eso, espero está estipulando cómo hemos de vivir, y realmente es vivir en la tierra, en lo cotidiano, como vivimos en el reino de Dios, como si Cristo estuviera en la tierra, en un trono reinando, que eso es también novedoso. Ellos dicen, no, Zeus, y realmente Zeus, Marte, Neptuno, los dioses que se queden en Olimpo, que no se asomen. Si alguno de ellos me quiere favorecer porque le gustó el sacrificio que puse en su altar, le gustó mi devoción, pero realmente no quiero que me atienda mucho porque son celosos. Entonces Neptuno me va a empezar a favorecer, y tengo barcos y empiezan a comprar y vender y todo, y un Dios se va a poner celoso y hunde mis barcos. Entonces tenían eso, los dioses no son nuestros amigos. Entonces imagínate, nos hizo hijos, nos sentó en Cristo, en su trono. ¿Qué ser humano podía tener eso en Olimpo? Era un problema, y toda su mitología estaba llena de telenovelas así de asesinato y adulterio y todo. Por lo mismo, los dioses son terribles, acomplejados, berrinchudos, vengativos, y si uno escoge ayudarte, cuidado. Minerva, la diosa de la sabiduría, porque todo el mundo alaba a Ariadne, que tejía y hilaba una griega que era muy buena, entonces hilaba y tejía y todo eso, entonces se puso celosa Minerva y la convirtió en una araña, y es por eso Arácnidos, por Ariadne. Y bueno, es un mito, pero eso es lo que están contando a los niños. No te metas con los dioses para que no se metan contigo. ¿Okay? Entonces mira cómo Efesios está presentando totalmente otro cuadro entre nosotros y Dios, y a costo de Jesucristo. O sea, es revolución. Siervos, y vosotros padres, todavía terminamos con hijos, versículo 3, para que te vaya bien. Eso es la promesa en los 10 mandamientos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Interesante. ¿Por qué? Porque es un retrato
de hijos y padres también es un retrato de Dios. O sea, cuando no me es simplemente, no, pues tengo un libro que me dice que hacía así. No, como Dios dice, porque Él es el que hizo la institución. Él hizo la institución del matrimonio, Él hizo la familia, y entonces la familia se le debe todo. Entonces, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí está toda la controversia que qué significa, pero no es el punto hoy. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Imagínate, cuando ya te han dicho, todos son pecadores y todos son dignos de muerte. Y Dios va a juzgar el mundo. Entonces ahí estás, siervos aquí son esclavos. Entonces ahí estás en una reunión. Ahorita, si no llego a tiempo, me va a pegar con un palo. Pero al final Dios le va a juzgar. O sea, hay justicia, quizás no durante mi vida, pero al final yo estaré en pie delante de Dios. Ándale. Pero dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, ve tu esclavitud como algo que Dios te asignó para glorificarle a Él. Entonces, como siervos de Cristo, Pablo dice, no, nadie podría decir, ay Pablo, pero ay qué bonito, qué lindo, ¿no? Pero tú estás en tu torre de marfil disfrutando la vida y margaritas y un ventilador y todo eso. Dice, no, yo soy preso. Pero si yo soy preso de Cristo, tú puedes ser esclavo de Cristo y no de haber algún romano. Y de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Interesante, te voy a pegar, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y eso empezó a cambiar la sociedad, porque era muy radical la diferencia entre una casa con servidumbre y muchos empleados, pero también esclavos, pero empieza algo a cambiar. Entonces Spurgeon habló de esto ya a británicos en el siglo XIX, dice, si un hombre está en verdad regenerado, si un hombre en verdad está en Cristo, hasta su perro se da cuenta. Y decimos, ay, el perro, ¿qué va a saber? Pues lo hemos visto, ¿no? Haces eso, el perro hace así. Dejé mi caballo 2 semanas, alguien me convenció. Dejé mi caballo en un terrenito y tenía otros animales y así, y ahí lo iban, entonces dejé pacas de alfalfa y todo. Entonces llego así como de costumbre, llego para montar mi caballo y le hago así porque tenía como de sus ojos y pues no puede hacer esto el caballo. Entonces le voy a hacer esto y le voy a rascar así porque le gustaba. Hago eso y hace así. Digo, a ver, entonces me pongo a checarle, ¿qué te han estado haciendo? Entonces estuve un buen así con él y todo, y él recordando, ¿no? O sea, porque él se creía castigado. Se lo llevé a un kinder feo, ¿no? Entonces castigado, entonces pues monté, pero cuando regresé ya no lo dejé ahí, ya lo llevé a mi casa. Entonces imagínate cómo sería eso, que esclavos empiezan a ver, el amo se cambió, él es diferente. Y los amos empiezan a decir, ya trabaja bien. Oye, ya trabajas bien, ¿qué estás cantando? Ah, es una alabanza en nuestra reunión. ¿Cuál reunión? Pues sí, voy con un grupo de cristianos. Pero así ha sido y generación con generación aquí en México. Entonces la que está así trapeando la cocina y hace bien su trabajo y es puntual y respetuosa, limpia, hace todo bien, no roba cosas y todo. De al rato hay una crisis y la señora está triste o algo así y le explica lo que señora, yo le veo triste, ¿le puedo comentar algo? Le leo un salmo, eso me ayuda mucho a mí. Y así.
Entonces, o sea, y de repente están, sí, yo veo que siempre estás bien y no tienes nada. Y tu marido te dejó. Tú estás bien y yo tengo todo y no estoy bien. Entonces, eso es un cuento que se ha repetido muchas veces. ¿Cómo puede ser? Si no es real esto de Efesios, no funciona. No, o sea, toda la exhortación que Pablo nos da no funciona. Sería nomás hacernos sufrir de balde, sin chiste, sin propósito. Pero se ve que realmente cambió la sociedad. Entonces, y no es con el fin de cambiar la sociedad, sino es revelar quién es Cristo y que la iglesia es su cuerpo. Vosotros amos hacer con ellos lo mismo, o sea que sencillez, sabiendo que el bien que hagas Dios te lo paga, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ante Él no tienes rango, no eres Lic, no eres Inge, no eres ni siquiera Don o Doña, eres tu nombre y nada más, apellidos ya no cuentan. Y así, y ante Él, pero te recibe bien, así. Entonces eso cambió el mundo, eso es el Evangelio. Las buenas nuevas es que Dios te recibe tal cual, sin acepción de personas, y te juzga tal cual, sin acepción de personas, pero el perdón es, no, o sea, no lo ganas. Es un regalo y eso es ¿cómo? O sea, tiene que haber una trampa en eso. ¿Quién te va a regalar esto? Entonces al ver, no hay trampa por esta razón. Predicar a Cristo crucificado, o sea, ¿cómo? Pues por esto. Y la gente, ¿cómo que crucificado? Imagínate como romano griego. Tu Dios fue crucificado, entonces no es Dios. ¿Qué Dios de nosotros, Roma o Grecia, qué Dios se deja maltratar así? Si no se defendió, no es un Dios. Resucitó al tercer día. Ay, y entonces, ¿por qué no te ayuda? Lo mismo del ladrón en la cruz. Si Él es Cristo, ¿por qué no te ayuda? Sí me ayuda. Iba a poner veneno en tu sopa y no lo puse. O sea, como que empezaban a ver el poder de Dios en el mundo. Y no como los dioses que habían tenido y servido y temido, sino realmente los dioses son enemigos de Dios. Entonces empezaron a comprobar cosas, pero ¿cómo vivir con eso? Y no está hablando de una vida fácil, pero sí está hablando de una vida sobrenatural, una vida hermosa, porque es el reino de Dios en la tierra. Pero cuesta, puede costar muchísimo, pero ¿cuánto vale? Es presentar a Cristo, es realmente hacer visible al Dios invisible. Entonces todo eso presentando. Ahora, lo último que vamos a ver ya en 8 días es de aquí ya el resto de capítulo 6 y Pablo dice, ok, una última cosa, después de cómo vivir toda la semana, día con día, cuando vas por tus chavos, cuando tienes que pagar impuestos, cuando haces eso, cuando haces el otro, o sea, cómo vivir con esto. Y entonces, pero ahora, cómo vivir entre lo invisible, porque tenemos lucha y tenemos enemistad invisible. Entonces tenemos que saber cómo vivir en eso, pero lo veremos en 8 días. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esto que hemos estado viendo. Y otra vez, como que en la semana como que se queda un poco esquivado el marco en donde ya nos vimos aquí en Efesios como sentados en Cristo en lugares celestiales, como que todo está bajo sus pies, somos amados, somos lavados, perdonados, es una familia de Dios, somos un templo para el Espíritu Santo, todo eso es maravilloso, es tan trascendente, es excelso, todo es maravilloso, pero de repente tenemos que pisar las tiendas donde compramos. Tenemos que formarnos y hacer fila con gente que no sabe nada de eso, no piensa nada así. Y otra vez, Señor, pedimos, llénanos de tu Espíritu.
que seamos llenos de tu Espíritu, que la abundancia de gozo y de paz se convierta en gratitud y en salmos, himnos y cánticos espirituales, y que podamos edificarnos unos a otros. Que como el cuerpo por la actividad propia de cada miembro, como en capítulo 4, Señor, se vaya edificando y que podamos realmente vivir una vida que es vida nueva. Mostrar cómo sería, cómo actúa y piensa y reacciona una persona que ha sido perdonado de todo, pero en verdad perdonado de todo. ¿Cómo responde una persona así? ¿Cómo contempla sus retos? ¿Cómo reacciona? Y permítenos, Señor, con tu plenitud, porque nosotros estaríamos todavía en la corriente del mundo, muertos en delitos. Pero llénanos de ti, Señor, y poder realmente hacer visible algo que aquí en las páginas que estudiamos es hermoso. Pero llénanos de ti para realmente hacerlo visible para otros que todavía no leen esto en Efesios. Que sea vivo, color, sabor, aroma. Señor, llénanos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.